el sacrificio. Después de que Yahvé condujera a Adán y a Jabá fuera del Edén. No fue fácil para ellos despedirse de aquel precioso lugar. Allí habían despertado a la vida. Allí disfrutaron momentos de felicidad pura, en compañía del Creador, de los ángeles y de los dóciles animales. Una nostalgia infinita parecía envolver a la pareja a cada paso. Al caminar en silencio, Adán y Jabá observaban con tristeza las señales de la muerte, estampadas en aquella naturaleza antes llena de vida. Las bellas flores, que habían exhalado aromas eternos, pendían ahora marchitas. Los pajarillos, que con alegría los saludaban en cada amanecer con sus cantos, volaban ahora distantes. Todo había cambiado. La ciencia del bien y del mal no había traído ningún bien a la creación, sino solo un intenso conflicto espiritual y físico. Ante las consecuencias devastadoras de su transgresión, la pareja, vencida por una inexpresable tristeza, se postró arrepentida y lloró amargamente. Eloá, afligido por el dolor, contemplaba el escenario desolador. Sus pies alcanzaron finalmente el suave césped, que cubría la cima espaciosa de una colina. Era sobre aquel lugar que la pareja veía a cada día el sol declinar, bañando el cielo en los valles de un rojo vivo. Volviéndose hacia el lado oriental, la pareja, en una mezcla de dolor y nostalgia, contempló a lo lejos los paisajes que los envolvieron en aquel pasado de felicidad. Al divisar el monte Sión, que majestuoso se elevaba en medio del Edén, lloraron al acordarse de su caída. Cuán débiles habían sido. El sol declinaba, anunciando la llegada de una triste noche, la primera fuera del paraíso. En un calmado gesto, el Eterno, mostrándoles el valle sobresaliente de la colina, les dijo con cariño: aquí será su morada. Desde aquí podrán contemplar el paraíso, que por un tiempo, permanecerá en la tierra, hasta ser elevado a su lugar de origen, en el seno del reino celestial. Allí, protegido por la justicia, aguardará el nuevo amanecer. Después de decir estas palabras, él ordenó a la pareja que construyesen en aquel lugar un altar de piedras, sobre el cual cada semana, en la noche que antecede al día de reposo, deberían inmolar un cordero, en memoria del sacrificio del Salvador. Como señal de mi presencia, y para la certeza de que sus transgresiones serían perdonadas, encenderé fuego sobre el altar, el cual duraría toda la noche, hasta consumir por completo su ofrenda. Para que el ser humano pudiese afirmar su fe sobre las verdades reveladas, los ángeles habrían de permanecer invisibles desde aquel momento en adelante. Ellos se manifestarían solamente en ocasiones especiales, para transmitir nuevas revelaciones y advertencias. Contemplando a sus hijos entristecidos, en aquel momento en que serían dejados aparentemente solos, el Eterno les dijo con amor: hijos míos, aunque ustedes tengan que permanecer en este ambiente hostil, no deben temer, porque yo permaneceré a su lado. Seré su compañero en su jornada. Llevaré sobre mis hombros sus dolores, sus anhelos y sus luchas. Cuando, tentados por el enemigo, estuvieren a punto de ceder, podrán encontrar abrigo en mí, que siempre estaré ahí para ayudarlos. Si algún día ustedes no resisten, y por la furia del enemigo fuesen arrastrados hacia las profundidades del abismo, no se desesperen, creyendo no tener esperanza, porque yo estaré allí para ayudarlos. Tengan siempre en mente el significado del sacrificio, pues él habla de la redención que al hombre pertenece. Descansen, hijos míos. Después de consolar a la pareja con estas promesas, el Creador, viendo que estaban soñolientos por el cansancio, los hizo reclinar hasta adormecerlos. Al verlos inmersos en su sueño, Eloá lloró al prever el sufrimiento que experimentarían al despertar. Con el corazón partido por el dolor causado por aquella separación, el Creador dejó a la pareja dormida sobre la hierba, después de ver sus rostros ya marcados por el sufrimiento.
En el subconsciente de la pareja, comenzaron a desfilar sueños coloridos de un pasado feliz. Se encontraban una vez más en medio de las bellezas del Edén, envueltos en una alegría eterna. Agradecidos por la vida, corrían por los campos floridos, jugando con los animales. Con felicidad unían las voces a los ángeles, en los armoniosos cánticos de alabanza al Creador. Tantas escenas lindas desfilaban en su subconsciente, pero esos sueños se tornaron pesadillas, haciéndoles revivir su tragedia. Agonizantes despertaron en medio de la oscuridad de aquella primera noche en el exilio. No consiguiendo conciliar el sueño, la pareja permaneció en llanto, hasta ser consolados por el amanecer que les reveló a lo lejos el paraíso. Eloá, aunque invisible, permanecía al lado de Adán y Jabba allí en la colina. El consuelo de ellos era la esperanza de que un día retornaran a Sion. Ante la mirada contemplativa del Creador, se revelaba el futuro sombrío de la humanidad. Con pesar, veía incontables criaturas pereciendo sin salvación, por rechazar su misericordia. Lágrimas mojaron su rostro, al prever al enemigo empleando toda su astucia, a fin de retener a los seres humanos bajo su dominio. Larga sería la noche, y reñida la batalla del bien contra el mal. El triunfo de la luz requeriría de parte de Eloá un sacrificio inmenso. Como Mesías, a su tiempo, él nacería entre los hombres, con la misión de pagar el precio por la salvación de la humanidad. Por medio de él, todos aquellos que lo acepten como Salvador y Rey, serían librados de las garras del adversario. Contra sus elegidos, el enemigo arremetería con todas sus fuerzas procurando hacerlos caer. En visión, el Creador contempló con alegría el triunfo de los redimidos. Habían sido extremadamente probados, mas en todo fueron más que vencedores, por medio de aquel que los redimió de las tinieblas hacia la luz. Después de ver los sufrimientos que se derivarían de la batalla, el Eterno extendió la mirada por las planicies, contempló allí a las huestes rebeldes dispuestas a luchar. El objetivo de esos ejércitos era apoderarse del ser humano, en el cual estaba sellado el dominio sobre el reino celestial. Contrario a la naturaleza del Creador es la guerra, mas para la defensa de sus elegidos, estaba dispuesto a utilizar su poder. Su fuerza, sin embargo, solamente sería utilizada con justicia. Si el ser humano rechazase la protección ofrecida mediante el sacrificio del Mesías, Eloá nada podría hacer para impedir que pereciese en las garras del enemigo. Adán y Jabba, sin embargo, se habían arrepentido de su gran transgresión, recibiendo por la misericordia de Eloá, vestiduras de salvación, simbolizadas por las pieles del cordero sacrificado. Justificado por la entrega de la pareja, el Eterno convocó a sus poderosos ejércitos para la batalla. Al ser humano le fue conferido en el Edén el deber de cuidar de la naturaleza. Preparaban canteras para las flores, cosechaban frutos para manutención, dirigían a los animales en su inocente vivir, adiestrándolos para que les fuesen útiles. Esas ocupaciones habían sido para ellos fuentes de desenvolvimiento de sus capacidades. Ahora, a pesar de las adversidades, deberían continuar realizando ese deber. El trabajo en sí, realizado según las órdenes del Creador, ya anularía muchos ataques del enemigo. Las primeras ocupaciones de la pareja en aquella mañana, les trajeron revelaciones del gran amor de Eloá, hasta entonces desconocidas. Al reunir las piedras para la construcción del altar, experimentaron el dolor de heridas que chorreaban sangre, y también la fatiga que hacía emanar sudor. Sintiendo y contemplando todo en su propia carne, amaron más al Salvador, para quien el altar construido prefiguraba heridas mayores, que verterían su sangre, como también fatigas que minarían la salvia de su vida. La mirada de nostalgia y de esperanza de la pareja de ahora en adelante, jamás se posaría en el Edén distante, sin discernir primero el altar de los sacrificios.
Ese altar permanecería como una remembranza del dolor y del sufrimiento, que después de humedecer los labios de los seres humanos, reposaría en la copa del Creador. Después de contemplar por largo tiempo el paraíso, que se extendía mucho más allá de aquel altar, la pareja experimentó el dulce alivio del descanso. Deseosos de conocer los paisajes de su nuevo hogar, Adán y Eva, animados por la esperanza, salieron a pasear. Sus pasos los conducían por caminos de sonrisas y de lágrimas, de encantos y de lamentos, de flores que delicadas desabotonaban, bañadas en perfume, y de flores deshojadas, tumbadas marchitas, de animales todavía dóciles y sumisos y de animales feroces y amenazadores. La pareja discernía en su paseo la mezcla de la luz y el de las tinieblas, del amor y del egoísmo, de la esperanza y del desespero, de la armonía y de la desarmonía, de la vida y de la muerte. Esa visión les llenó de tristeza y lloraron largamente. Esa tristeza aumentaría todavía más en el futuro, cuando descubrieran la profundidad de esa división en su descendencia. Los rayos rojizos ya habían coloreado los cielos, anunciando a la pareja las noches oscuras y frías que con su manto de tinieblas deshacían, quitando la esperanza de volver a ver el amanecer. Se acercaba ahora, la hora del sacrificio, cuando el altar, encendido en su justicia, clamaría por sangre. ¡Cuán preciosa es la sangre! La sangre es vida. La vida es luz. Para un ser, aquella noche se tornaría eterna, sin amanecer. Ese ser debería asumir las culpas, dando su sangre al altar. ¿Quién se ofrecería? ¿Quién vertería la salvia de la vida, hasta ver el último destello apagarse en su cielo? Adán y Eva, después de reflexionar por largo tiempo, contemplando la cuna de la muerte construida por sus manos, se miraron inquietos con esa pregunta decisiva. ¿Quién se sacrificaría? En aquella tarde del sexto día, Eloa sometía a la pareja a una tremenda prueba. Ellos tenían delante de sí el altar de piedras, construido conforme a la orden divina, mas no había ninguna oveja para el sacrificio. En su anhelo, se acordaban del Edén, donde había muchos rebaños. Al ver el sol caer en el horizonte, Adán y Eva comenzaron a clamar a Eloa, pues sabían que solamente un milagro podría proporcionarles en aquel último momento, un cordero para el sacrificio. A los ojos de los habitantes del reino de los cielos, el gran milagro por el cual el ser humano clamaba, ya se procesaba a casi una semana. Guiado por el Creador, un inmaculado cordero había dejado el Edén y seguido los rastros de la pareja en su caminata hacia el exilio. En su larga jornada, ese animalito tuvo que enfrentar muchos desafíos y peligros, mas protegido y guiado por el Eterno proseguía en su misión. Cuando las sombras del anochecer comenzaron a envolver la colina, la pareja que vivía tan dura prueba, discernió un puntito blanco que saltaba en el césped viniendo en dirección a ellos. A medida en que se aproximaba, aquel animalito traía consigo esperanza. Al ver que el gran milagro había acontecido, corrieron al encuentro del cordero, envolviéndolo en sus brazos. Él estaba fatigado, mas no descansaría. Daría descanso. Estaba sediento, mas no bebería. Daría de beber al altar. Aquel cordero tenía la voluntad de vivir en los brazos del hombre, mas moriría, para que éste pudiese vivir. Era un perfecto ejemplo del Creador que dejaría su gloria, viniendo en búsqueda de los transgresores para redimirlos. Las tinieblas de una noche más bajaron lentamente envolviendo toda la naturaleza en su prisión. Su fuerza, sin embargo, sería abatida delante del ser humano, por el brillo de un fuego especial, encendido sobre el cuerpo sin vida del inocente cordero. Todo estaba preparado para el doloroso sacrificio. Acto que apagaría de aquellos ojitos dulces el destello de vida, sumergiéndolos en la fría oscuridad. Oscuridad que generaría luz. Frío que generaría calor.
muerte que generaría vida, dones inmerecidos, frutos del divino amor ofrecidos a las manos transgresoras. En medio de la silente noche el altar clama. El hombre triste exclama, mientras el cordero, mudo, no reclama al ser ofrecido para el sacrificio. Solo un golpe, nada más, y el destello se apagará para siempre de los ojos inocentes del cordero, haciendo brillar en la faz de Adán y Java la luz de la redención. Adán, temblando, dudaba. Viendo con compasión a el corderito manso y sumiso, presto a morir en su lugar, a semejanza del Salvador prometido. Con el corazón arrepentido, en un esfuerzo doloroso, clava el cuchillo de piedra en el pecho del animalito que perece en sus manos sin siquiera dar un gemido. El poder de la muerte inmediatamente es abatido por el brillo del fuego de la aceptación. Su luz revela al ser humano su trágica condición. Viendo las manos manchadas por la sangre inocente, la pareja se siente culpable por aquella muerte. En llanto se arrodillan ante el altar que ofrece luz, aceptando el inmerecido perdón. Levantándose, la pareja contempla el cuerpo del pobre corderito, sin poder agradecerle por la gracia concedida a cambio de su tan doloroso sacrificio. Bañados por la suave luz del sacrificio, Adán y su compañera permanecen en silencio, hasta ser vencidos por un profundo sueño. Recostándose en el suelo cubierto de hierba suave, se adormecen bajo la cálida luz del altar, seguros de que su brillo y calor perdurarían, hasta hacer que las tinieblas de aquel día de reposo, fueran desvanecidas completamente por el fulgurante sol. La luz, que fue encendida sobre el altar en aquella noche, permanecía en constante guerra con las tinieblas. A veces crecía en brillo ahuyentando la fría oscuridad, bañando la naturaleza con sus rayos de vida. A veces, las tinieblas trayendo su viento frío, casi arrancaban por completo la llama. Esta, sin embargo, en un gran esfuerzo, se alimentaba de la sangre del cordero, lanzando a lo alto su ardiente llama, inundando de luz y calor todo lo que había a su alrededor. El conflicto entre la luz del sacrificio y las tinieblas de la noche, revelaban a los ángeles fieles a el reino de los cielos, muchos misterios importantes, que ocuparían sus mentes por toda la eternidad. En aquella llama, ya fuese ardiente, ya fuese ofuscada por los vientos, los fieles, veían una representación del conflicto entre el bien y el mal. Conflicto que sin tregua se extendería hasta el fin de los tiempos. El Eterno, en prenda de su sacrificio, había encendido en medio de las tinieblas, la luz de la verdad, y ella sería mantenida encendida en el corazón del ser humano, en virtud de su sangre, que sería derramada para remisión de las transgresiones de la humanidad. Contra la luz de la verdad, el enemigo arremetería con toda su maldad, desterrando del corazón de muchos, su dulce brillo. ¿Cuántos morirían perdidos, por rechazar el perdón divino, siendo envueltos por las tinieblas de la oscura noche? Después de largas horas de combate, surge en el cielo las señales del amanecer. La oscuridad, que con ira, había lanzado sus vientos sobre la llama procurando apagarla, se torna dispersa ante los rayos del amanecer. El cielo teñido de un rojo vivo, hace recordar la sangre, que había brotado del pecho del cordero, para que la llama pudiese encenderse. En medio del cielo colorido de sangre, surge en el horizonte el sol fulgurante, trayendo en sus rayos la victoria sobre la noche, envolviendo todo con su luz. El amanecer en su nostálgico recuerdo del distante paraíso, es un mensaje de consuelo y esperanza para las criaturas sufridoras del Valle de la Muerte. Bañados por los cálidos rayos y por la brisa de la esperanza, la pareja despierta en un día de reposo, el cual se asemeja al descanso en el reino de Eloa, que aguarda a los fieles, al culminar el gran conflicto entre la luz y las tinieblas. Más allá de aquel altar cubierto por cenizas, Adán y Eva añoran el paraíso.
En su exilio, se alegran con la certeza de que el sacrificio del Creador hará rayar para ellos el gran día de reposo, aquel de lágrimas para siempre desterradas, de sol siempre a brillar en un límpido cielo, de corderos siempre vivos a jugar por el césped, día sin anochecer, cuando no habrá más sangre y ni cenizas. Suspiran por ese día de gloria, cuando el Creador será eternamente visible, llevando en las manos las marcas de su infinito amor. Antes de la caída, el ser humano, así como todas las huestes celestiales, eran instruidos por el Creador, que con paciencia les enseñaba los tesoros de la sabiduría. Todo en el reino celestial, desde lo más diminuto, hasta lo más grandioso, testificaba en su perfecta existencia, el carácter del divino Rey. Muchas enseñanzas, sin embargo, permanecieron ocultas en el período que antecedió a la caída de la humanidad. Eran como las estrellas, que ocultas durante el día, revelan su brillo al bajar las sombras de la noche. Teniendo cautiva a la creación, el enemigo, en el intento de bloquear la revelación de la eterna sabiduría, introdujo en ella la soberbia, el egoísmo, la destrucción, la infelicidad y la muerte. No sabía que esas manchas harían evidenciar en la creación la profundidad de la justicia y amor del Creador, llevando a los fieles a amarlo y reverenciarlo aún más. Para la pareja, así como para los hijos de la luz, la naturaleza rompió su velo, revelando nuevos aspectos de la bondad del Creador ocultos hasta entonces. Adán y Eva, que estaban acostumbrados a las flores eternas en el paraíso, aquellas que no vieron desabotonar, las veían ahora surgir en tiernos botones, en medio de las amenazas de los espinos. Esas tiernas flores, sin importar estar junto a los espinos, exhalaban perfumes de alabanza y gratitud, sin dejar de agradar el ambiente. Aún envueltas por los fríos vientos de la noche, esas flores no se resentían, sino que ofrecían su aroma, que transformaba la furia de los vientos en brisas perfumadas. Movidos por profunda gratitud, la pareja acompañaba atentamente la enseñanza de las flores, que jamás se cansaban de bendecir, ofreciendo su belleza y perfume, como alivio para aquellos que eran heridos por los espinos. Aquellas flores, después de mostrar en su corta vida, que el perdón y el amor, son más fuertes que todos los vientos, en un último esfuerzo de transmitir alegría, exhalaban su perfume, cayendo marchitas sobre el suelo. Allí, se transformaban en insignificante polvo que era dispersado por el viento. La muerte de las flores, aunque parecía un fracaso, reveló a la pareja el misterio del renacimiento de la vida. Muriendo, las flores daban vida a los frutos, que a su vez, después de servir de alimento, daban sus semillas llenas de vida. En la muerte de las flores, renacía el milagro de la vida, multiplicando los árboles con sus flores listas a repetir el ciclo de la vida. La creación, incluso manchada por la transgresión, les revelaba el misterio oculto del plan de la redención. Cada flor a desabotonar en medio de los espinos, en su corta vida, era un símbolo del Salvador que nacería entre los hijos de maldad, para confortar con su esencia el corazón de los afligidos. Semejante a la flor, el Salvador, después de probar que el amor y el perdón son más fuertes que el odio, que la verdad y la justicia del Creador son mayores que los engaños e injusticias del reino del enemigo, vertería su vida, muriendo para redimir a los hombres que se encuentran cautivos por sus transgresiones. Capítulo 2. Consolados por las revelaciones de la naturaleza, Adán y su compañera aprendían cada día a amar más al Creador. Crecían en sabiduría, humildad y santidad. Todas las virtudes destruidas por la transgresión, renacían en su corazón. Con ánimo, la pareja se dedicaba al trabajo edificante, plantaban jardines, que por el poder de Eloa se llenaban de perfumadas flores y deliciosos frutos. Su nuevo hogar se convertía en un refugio para los animales perseguidos.
La colina, bajo la protección de los ángeles de la luz, se convirtió en una miniatura del Edén. Entre los animales reunidos, había muchas ovejas. Adán y Eva no soportaban mirar a esos dóciles animales destinados al sacrificio, sin sentir en lo profundo del alma dolor y gratitud. En la noche que antecedía a cada día de reposo, Adán tenía, por orden del Creador, el repetir el doloroso acto. Cuánta amargura y arrepentimiento sobrevenían a la pareja, al descender las tinieblas. Cuánto consuelo les traía la llama, que jamás había dejado de brillar sobre el altar, en aquellas noches. El decisivo valor del sacrificio, para que la vida pudiese florecer, llevó a la pareja a valorizar inmensamente a su pequeño rebaño. Cada nuevo día de sacrificio, comenzó a traer consigo, una inquietud. ¿Quién donará su sangre al altar cuando la última oveja perezca? A los ojos de la pareja maravillada, aconteció al fin un milagro de amor, renovándoles la esperanza de vivir. Una oveja, la más gorda de ellas, comenzó a sangrar. De ella nacieron 4 corderitos. Llenos de alegría y gratitud, Adán y Eva se postraron alabando al Creador, teniendo en las manos aquellas nuevas criaturitas que tenían sus ojos llenos de ternura. Seguros de que ese milagro multiplicaría en sus días, la pareja unió su voz como antes, en un cántico de gratitud y adoración al Creador, recordando la promesa del Salvador, que como los corderitos nacería también del dolor para cumplir en su vida el mayor de todos los sacrificios, con el propósito de salvar a la humanidad. Los ángeles del Eterno, aunque siendo invisibles a los ojos de Adán y Eva, permanecían muy cerca, acompañándolos en un incansable ministerio de cuidado y amor. La pareja estaba inconsciente de que la calma y paz que reinaba en aquella colina, así como su prosperidad, eran frutos de una intensa lucha. Si sus ojos fuesen abiertos hacia las batallas invisibles, serían arrebatados de espanto. Cuán terrible era el enemigo y sus huestes en sus constantes embestidas, con el propósito de arruinar al ser humano, tratando de arrebatarlo de las manos de los ángeles del Creador. Viendo que el uso de la fuerza no le sería suficiente, a Satán, en su astucia, idealizó una trampa con la cual pudiera atrapar a la pareja. Reuniendo a sus ejércitos, les reveló su plan diciendo: al ser humano le fue ordenado sacrificar corderos, como recordatorio de que les será enviado un Salvador. Los tentaremos a mirar hacia el sacrificio de esos animales, como símbolos de perdón y vida, haciéndolos poco a poco olvidar el verdadero significado del sacrificio. Será un proceso lento, pero seguro. El Creador, conociendo el peligro de esa trampa, se entristeció. Al mirar hacia el futuro, pudo ver a gran cantidad de sus elegidos, siendo desviados del camino de la salvación. ¿Cuántos se apegarían a los sacrificios de animales, juzgando encontrar en ellos virtud? Él, en su gran amor, no los dejaría inconscientes del peligro que los amenazaba. Sabía cuánto Adán y su compañera amaban a aquellos corderos, que al morir sobre el altar, les ofrecían luz y calor. Fácilmente podrían ser inducidos a verlos como fuentes de vida y luz, comenzando a reverenciarlos como Elohim. Muchas semanas ya habían pasado, trayendo consigo las noches, seguidas por los días de esperanza. Cada día que pasaba, traía a la pareja una nueva carga de nostalgia, haciéndolos indagar en cada atardecer. ¿Cuándo veremos nuevamente el jardín del Edén? ¿Cuándo seremos nuevamente envueltos por la luz del Creador? Cuánta nostalgia sentían de aquellas noches edénicas, cuando dormían en el suave regazo de su divino Padre. Una semana más de trabajo y lecciones aprendidas estaba finalizando. El sol en su declinar, anunciaba otra noche de sacrificio, de sangre inocente a bañar el altar. La silente pareja estaba lejos de imaginar que en esa noche, el doloroso golpe que siempre era seguido por el fuego, les haría una gran revelación.
Con las manos estremecidas, Adán levantó al cordero, que mudo, no puso ninguna resistencia al ser colocado sobre el altar. Lágrimas rodaron por su rostro, al pensar que un inocente animalito más, se zambulliría en las tinieblas de la muerte, para generar luz con su sangre. Es doloroso sacrificar, mas no hay otro camino para no olvidar el sacrificio que ha de hacer el Salvador por la humanidad. Únicamente a través de la sangre derramada por el Mesías, podrá vivir el hombre para contemplar en el futuro la faz del Creador. En un penoso esfuerzo Adán, hace caer una piedra puntiaguda sobre el corderito, que en un gemido de dolor, derrama su sangre. Una luz gloriosa pronto disipa las tinieblas inundando toda la colina con sus rayos de vida. A través de sus lágrimas, la pareja contempla en medio del fuego del altar, al Creador. En un gesto de amor, el Creador abre sus brazos, y con una sonrisa camina hacia ellos. Sin encontrar palabras, la pareja se lanza a su pecho y llora amargamente. El Divino Padre, conmovido, también llora, mas procura consolar a sus hijos, con su dulce sonrisa. Con emoción la pareja contempla la faz del Eterno, envolviéndola con besos y cariños. El amor de ellos por él, había sido intensificado por el sufrimiento. Agradecidos y felices, caminan al lado del Creador, mostrándole los jardines cargados de flores y frutos. Le cuentan de las lecciones aprendidas en la naturaleza. Le muestran el rebaño. Iluminados por la suave luz del Eterno Padre, la pareja se sienta a sus pies, para oírlo. El Creador, mirándolos con ternura, pasa a advertirlos del peligro de no comprender el significado del sacrificio. Orientándolos acerca de los sacrificios de corderos, que eran importantes en el sentido de mantener siempre en sus mentes, la certeza de que habría un Salvador, que como los corderos, sería sacrificado para redención de los transgresores. Los corderos, sin embargo, no poseían en sí poder para perdonar sus transgresiones, pues el sacrificio de ellos prefiguraba al sacrificio del Mesías Rey. Después de ser ellos concientizados del peligro de apegarse a los sacrificios, creyendo encontrar en ellos la salvación, la pareja recibió la tarea de transmitir esa revelación a sus descendientes. Después de advertirles, el Creador colocó su mirada sobre las ovejas que yacían dormidas junto a sus crías, y exclamó: «¡Cuán bellos son los corderitos!». La pareja, en una mezcla de felicidad y dolor, agregó: «Ellos cuando están despiertos saltan de alegría, sin saber que al nacer y al morir causan tanto dolor». Después de contemplar a los corderitos, Eloá miró a la pareja con ternura, revelándoles algo que los sorprendió y alegró. Cuando 36 de estos corderitos hayan subido al altar, sus brazos envolverán a su primer hijo, que como ellos, surgirá también del dolor. Ese hijo extraerá alegría saltando como los corderitos en su hogar. Deberán instruirlo con dedicación en las leyes de la luz, mostrándole el camino de la redención. Como ustedes, él será libre para escoger su camino. Aceptando la enseñanza, su vida será gloriosa. Rechazándola, caminará hacia la destrucción. Adán y Eva oyeron con alegría la promesa del Eterno, pero al mismo tiempo experimentaron en lo profundo de su ser un temor, al concientizarse de la responsabilidad que tendrían. Sabían que a Satán pondría todo su empeño para llevar a su hijo prometido a la perdición. Era alta noche cuando el Creador, después de aconsejar a sus hijos, los dejó dormidos sobre el suave césped. Después de la promesa, cada corderito llevado al altar hacía latir más fuerte la esperanza de la alegría que en breve llegaría. 36 sacrificios transcurrieron, cumpliendo el tiempo determinado por el Creador, en que el primer niño habría de nacer. Con las manos todavía manchadas por la sangre del sacrificio, Adán amparó a su esposa, que a los pies del altar se postró vencida por el dolor que le trajo su primer hijo.
El pequeño, no traía en la cara la alegría de la libertad, sino un llanto de dolor. Ese llanto duraría la noche entera, si no fuese por el brillo de aquella llama ardiente, que pronto atrajo la atención de sus ojitos atentos. Envolviéndolo con alegría, ya va consolada de su sufrimiento, dijo: alcancé del Señor la promesa. Le dio entonces el nombre de Caín, que significa herrero. Después de envolver al pequeño con las pieles suaves de un cordero, la pareja permaneció despierta meditando. Muchos eran los pensamientos que ocupaban sus mentes, pensamientos de alegría, de gratitud, de esperanza y de anhelo. Pensaban en la gran responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Acariciando con ternura al pequeño, la pareja maduró, comprendiendo mejor el misterioso amor del Creador, que para salvarlos, se dispuso a morir en lugar de ellos. Adán y Eva no estaban solos en sus reflexiones. Todos los seres del reino de los cielos consideraban con interés el futuro de aquel indefenso humano. En su interior sería disputada una batalla de dimensiones infinitas, entre el bien y el mal. ¿Quién gobernaría su vida? ¿Caminaría en sus pies por el camino que conduce a la vida, o elegirá el camino que conduce a la muerte? Viendo al pequeño esbozar su primera sonrisa, la pareja súbitamente se acordó de la promesa del Creador. El Salvador nacería de la mujer, con la misión de redimir a la humanidad, que sería confirmada por su sacrificio. ¿No sería Caín ya el cumplimiento de la promesa? El pequeño, con sus ojitos brillantes de alegría, se parecía tanto a los corderitos que nacían y crecían con la misión de ser sacrificados. Considerando esto, la pareja, abrazando a su hijo, comenzó a llorar sin consuelo. Cuán terrible sería ofrecer a su hijo inocente como sacrificio. Cuando la pareja estaba devastada por el dolor, apareció al fin el sol brillante, haciendo revivir con sus cálidos rayos las promesas que señalaban hacia un Salvador, que nacería del dolor, para cumplir el eterno plan de redención. Bendecido por el Creador y envuelto por el amor y cuidado de sus padres, el niño se desarrollaba física y mentalmente, tornándose cada día más en el objetivo de una incansable batalla entre las huestes espirituales. Adán y Eva, ansiosos por hacerlo comprender la verdad, lo tomaban en los brazos cada amanecer, y al borde del altar le señalaban el Edén distante, contando aquella historia, la cual el pequeño Caín no conseguía comprender. ¿Cuál fue la alegría de sus padres, al verlo en una mañana de sol, señalar con su manita hacia el Edén, pronunciando el nombre sagrado del Creador? Emocionados lo tomaron en los brazos, pidiéndole que repitiera el sublime nombre, que cual llave de felicidad, siempre les revelaba la esperanza de retornar al paraíso eterno. Todas las huestes de la luz se inclinaron con alegría, al oír al pequeño niño pronunciar el nombre del Divino Rey. Las semanas iban pasando, trayendo consigo nuevos sacrificios hacia el altar. El pequeño Caín, blanco de la atención y cuidado de las huestes de la luz y de aquellos amorosos padres, incansables en la misión de instruirlo, ordenando sus palabras, lleno de curiosidad al no comprender, comenzó a cuestionar. El día declinaba, cuando el muchacho, que yacía en el regazo de su madre, le preguntó: «Madre, ¿por qué el sol siempre se marcha, dejando todo en oscuridad?». Eva, sorprendida, contempló a su hijo, y sin encontrar palabras para contestarle. La pregunta de su hijo le trajo el recuerdo del pasado de felicidad destruido por la decisión de haber creído a la serpiente, y haber dudado del Creador. Después de un momento de silencio, besando la cara del pequeño Caín, le dijo: «Hijo, un día el sol vendrá y no se ocultará más, trayendo en sus rayos armonía. Ya no habrán animales salvajes, ni habrá necesidad de sacrificar a los corderitos». El pequeño Caín, deseando ver pronto ese día, dijo a su madre: «Madre, mañana el sol nacerá en el paraíso. Pídele que se quede. Así podré jugar, y nunca más dormir».
Ansioso en ver rayar el día que no tendría fin, el pequeñito se durmió, después de hacer a su madre prometer que pediría al sol permanecer. Un nuevo día de sol radiante surgió para Caín, trayendo en sus rayos alegría y calor. Mientras jugaba en el jardín, sus ojitos curiosos se volteaban muchas veces hacia el sol. Viéndolo caminar en dirección del occidente, el pequeño corrió hacia su madre, preguntándole: «Madre, ¿el sol no va a quedarse?». Java, tomándolo en sus brazos, le sonrió procurando hacerlo comprender, mientras le señalaba el distante paraíso, contándole la promesa de la redención. El sol vendría algún día para quedarse. Caín, insatisfecho con las palabras de la madre, demostró no tener paciencia para esperar aquel día. Repetía en llanto: «Yo quiero que el sol se quede ahora». Java, pacientemente, procuró calmar a su hijo, hablándole sobre la luz del Creador, que puede convertir la noche en día. Balanceando la cabecita en rechazo al consuelo de la madre, Caín pronunció entre sollozos: «Yo quiero al sol porque yo puedo verlo, al Eterno no». Como una flecha dolorosa, las palabras de Caín penetraron en el corazón de Java, haciéndola llorar amargamente. Los fieles en el reino celestial se unieron a su llanto. Una tristeza infinita se cernía sobre el corazón del Creador. Se esbozaba en los gestos de Caín, los primeros pasos por el camino descendente que lleva a la perdición. Ese camino lo llevaría rumbo a la infelicidad y a la muerte. Inconsciente de la tristeza que había abatido el reino de la luz, Adán, al ver el sol declinar en el horizonte, dejó su trabajo en el campo dirigiéndose hacia su hogar. Tenía un cántico en el corazón, al caminar a encontrarse con los suyos. Al acercarse vio a su compañera postrada en llanto. El pequeño Caín se encontraba también llorando. Tomándolo en sus brazos, Adán le preguntó con ansiedad: «¿Qué sucedió, hijo mío?». Caín tristemente respondió: «Mamá dejó ir al sol». Cargando a su hijo con su brazo izquierdo, Adán puso su mano derecha sobre el hombro de Java, mas no encontró palabras para consolarla. Las palabras dichas por su hijito, parecían rasgarle el corazón, haciéndolo revivir su transgresión. Después de reflexionar, Adán, sintiéndose culpable, respondió a Caín: «Fue papá quien dejó ir al sol, hijo mío». Con sollozos de gran tristeza, Adán se unió a ellos en llanto. El recuerdo de la promesa de que habrían de regresar al Edén, por medio del Salvador, lo consoló. Secando sus lágrimas y las de su hijito, le dijo con ternura: «Podemos alegrarnos, hijito, pues se lo ha prometido hacer brillar su luz para siempre en el cielo. Él será como el fuego que aparece en el altar, expulsando a las tinieblas de la noche». Con los ojitos vueltos hacia el último claro del atardecer, Caín permaneció sin consuelo. En aquel atardecer, no hubo como de costumbre una alegre cena. La pequeña familia, entristecida, permaneció en silencio por largas horas, hasta que soñolientos, durmieron bajo la luz de las estrellas. El adversario y sus huestes, se burlaban en aquella noche del sufrimiento para el Creador y sus ángeles. A Satán, repitiendo las palabras del pequeño Caín, se jactaba como vencedor. En un desafío al Creador pronunció: «Mira cómo mi pequeño esclavo te rechaza. Lo mismo pasará con todos aquellos que han de nacer. Estoy seguro, que el dominio sobre la humanidad, jamás será quitado de mis manos». Todas las huestes rebeldes, repitieron en eco las afrentas del engañador, humillando a los súbditos de la luz que sufrían con sus afrentas. El enemigo, procuraba hacer al Creador desistir de su plan de redención. Si eso sucediese, su reino de tinieblas se extendería por toda la eternidad. En respuesta al desafío del enemigo, el Eterno solemnemente afirmó: «Aunque todos me rechazaren, yo cumpliré mi promesa». El Creador, no soportaba el pensamiento de ver a la humanidad caminar hacia la perdición.
por ella intercedería, ofreciendo ante la justicia su propia sangre. Esto estaba por encima de la comprensión de las huestes rebeldes, que viendo no ven y oyendo no oye, ellos no son capaces de comprender el plan de salvación. Ángeles poderosos guardarán a los elegidos en cada momento, espantando las tinieblas espirituales que los acecharan, procurando volverlos insensibles a la promesa de la redención. Adán y Eva, en su incansable ministerio de amor, todos los días enseñaban a Caín las lecciones espirituales, plasmadas en la naturaleza. Cada día de reposo, procuraban afirmar en su mente, la esperanza de la vida eterna, que sería fruto del sacrificio del Salvador. El Salvador, después de vivir una vida sin transgresión, se sacrificaría como un cordero, para poder expulsar para siempre las tinieblas. Caín se conmovía con las enseñanzas, pero casi siempre las cuestionaba. Él se preguntaba, ¿por qué a Satán se rebeló? Cierta noche, rehusando oír los consejos de sus padres, los acusó de todo el mal diciendo, si ahora no estamos en el Edén, es por culpa de ustedes. La contemplación del Edén distante, hizo nacer en el corazón de Caín, muchos pensamientos. Él comenzó a pensar, el paraíso no está tan lejos como afirman papá y mamá, ¿por qué esperar y sufrir tanto tiempo? Él es tan bello. Es de él que surge todos los días el sol. Si lo conquisto, será fácil hacer salir el sol para siempre. Las ideas de Caín llenaron el corazón de Adán y Eva de tristeza. Vieron que su interés era solamente por el presente. Él soñaba con conquistar el paraíso por la fuerza. En sus planes, no sentía la necesidad de un Salvador. Decía para sí mismo, ¿para qué necesito un Salvador? Si soy joven, inteligente y fuerte. Los días de luchas, intercesiones y sacrificios por el destino de Caín fueron pasando. Oportunidades para arrepentirse surgían cada día delante de él, mas todas las rechazaba. En su incredulidad, llegó a dudar de la existencia del Creador, al cual jamás había visto. A sus padres, que afligidos pero con paciencia, procuraban librarlo de la perdición, a ellos prometió un día, después de sonreír con aire de incredulidad, creer en el Creador y en su plan de salvación, si se diera el caso de que Él se volviese visible. Con ardiente fe, sus padres comenzaron a clamar al Eterno. Su presencia visible tal vez podría salvar a su hijo, que cada día se volvía más rebelde. El Creador oyó el clamor de los padres. Aun sabiendo que su manifestación difícilmente quebraría el espíritu rebelde de Caín, aún así, estaba dispuesto a responder a la petición. Extendería sus brazos a Caín, procurando con amor conquistar su corazón. Como conocía sus anhelos, fácilmente podría identificarse con él, pues él también había cargado en el pecho sueños de aventura. ¿No había sido la creación del reino de los cielos una gran aventura? ¿No había sido su sueño verla iluminada con su brillo? ¿No era también el mayor de sus anhelos, salvar a la humanidad, aun teniendo que atravesar el valle de la muerte? Tenían muchas cosas en común. Caín estaba curioso en aquel día. En la faz de sus padres, se veía el ánimo y la alegría, frutos de su fe. Estimulado por esa expresión de confianza, el joven comenzó a ayudarles en los preparativos para el día de reposo. El sol finalmente se escabulló rodando hacia el poniente, dejando como de costumbre su rastro de nostalgia. En medio de las tinieblas, Caín discernió la figura de un cordero siendo levantado hacia el altar por las manos de su padre, que estaba implorando al Creador por la salvación de su amado hijo. Con la mano levantada, Adán se preparaba para el golpe que podría, tal vez, quitar la incredulidad del corazón de Caín, haciendo nacer en él la esperanza de la salvación. De sus labios se escapa entonces la plegaria: Padre eterno, oye mi petición.
Mi hijo precisa de ti. Solamente tú puedes quitar la incredulidad de su corazón. Esta oración sincera resonó en los oídos de su hijo, conmoviéndolo. Solamente la plegaria sería suficiente para convencerlo de la existencia real del Creador. Mientras seca las lágrimas de la emoción, Caín se estremece al oír el ruido del golpe. Todo era solemne en aquel momento. ¿Se manifestará el Creador, en respuesta a la oración de Adán? ¿Cómo lo encararía en su incredulidad? Un fuerte brillo envolvió pronto toda la colina, bañando también el valle oriental. Los ojos bien abiertos de Caín se posaron entonces en los ojos amables del Creador, que traía en la faz un brillo superior al brillo del sol. Contemplándolo con admiración, Caín exclamó: Él es como nosotros, y brilla como el sol. Adán y Java, conmovidos, tenían deseos de saltar al pecho del Salvador y besarlo, pero dejaron que se encontrase primero con Caín. Con alegría, vieron a Caín, envuelto en los brazos del Creador. Después del largo abrazo, él lo abrazó y besó también a la querida pareja. Con alegría, salieron a pasear por los jardines de la colina. Al centro iba el Creador y Caín, y a los lados Adán y su compañera. Cuánta felicidad experimentaban en esos pasos. Estaban completos. Caín, conquistado por el afecto del Padre Eterno, le mostró sus animales y su pequeño jardín cargado de lindas flores. Como estaba encantado de verlos coloridos en aquella noche deshecha por el brillo del Creador, como si fuese de día. Parecía como si el mismo sol hubiese bajado a ellos. Al pensar en el sol, Caín, como lo admiraba mucho, comenzó a hablar sobre él diciendo: el sol es bello y bueno. Cuando él se va, deja un sentimiento de tristeza y temor. Todo desaparece en su ausencia: los animales, el jardín. Hasta los pajarillos silencian sus cantos. Pero le basta aparecer, y todo se llena de encanto. La naturaleza se despierta de su mansedumbre. Los animales, los pajarillos, todo vuelve a vivir. Mas esta felicidad siempre acaba. Después de decir estas palabras, Caín, mirando al Creador, indagó curioso: Papá siempre dice que fuiste tú quien creó al sol. ¿Es verdad? Con una sonrisa de sinceridad Eloa le contestó que sí. Caín continuó, diciendo: Cuando tú le hiciste en el principio, ¿él ya huía hacia el poniente? Él nunca huye, respondió el Eterno, es el mundo quien huye de él. Pero, ¿por qué? Preguntó Caín, contemplando curioso su faz de luz. Eloa comenzó a contarle la historia de la rebelión de Hillel, que en su ingratitud desterró de sus ojos y de los ojos de una multiplicidad de sus criaturas, el brillo de su faz, de la luz verdadera. Después de actuar así, engañó a muchos diciendo que yo era quien huía de ellos. Continuó el Creador diciendo: el ángel rebelde procuró arrastrar al ser humano hacia las tinieblas, y lo consiguió. Aquel día, lloré lágrimas de sangre, por el gran dolor. En un último suspiro, prometí a mi creación arrebatada por las tinieblas, volver un día a brillar sobre ella para siempre, llenando todo de vida. Después de decirle estas palabras, el Eterno, mirando a aquel joven, con expresión de tristeza en los ojos, concluyó diciendo: hoy, el ángel rebelde promete a sus seguidores que irá con su fuerza a detener el sol, para que jamás vuelva a brillar, pero él jamás conseguirá realizar su anhelo, pues él no puede detenerlo. Cabizbajo, Caín oyó de los labios del Creador esa historia, la cual ya se había cansado de oír de sus padres. Esa historia no lo complacía, pues mostraba una noche larga de sacrificios, y un Salvador a perecer en dolor. En realidad, Caín no veía razones para todo eso. ¿Por qué no desterrar lejos el sufrimiento, coloreando las tinieblas con su luz? En un esfuerzo de hacerlo comprender, el Eterno miró a aquel joven que estaba inconforme, y le dijo:
Solamente la sangre del sacrificio del Salvador podrá hacer al sol brillar para siempre, en un reino de eterna felicidad y paz. No había otro camino. Por ello, debería ser paciente. Después de conversar por largo tiempo con Caín, tratando de hacerlo reconocer su necesidad de salvación, Yahvé, volteándose hacia la pareja, comenzó a consolarlos con la promesa del nacimiento de un nuevo hijo. 36 sacrificios más serían contados, y sus brazos envolverían a su segundo hijo. Nacería también del dolor, mas traería en los ojos el brillo y el consuelo de la salvación. Su testimonio de fidelidad sería perpetuado por todas las generaciones. Las semanas iban pasando, trayendo a la pareja nuevas de alegrías, la esperanza de un corazón lleno de vida a latir en el vientre de Yahvé, y a su vez la tristeza de un vacío con olor de muerte, creciendo en el corazón de Caín. Aunque él se había deslumbrado ante la manifestación de Eloa, su manifestación, en nada le cambió su arrogante manera de pensar. Él no veía sentido en los sacrificios ofrecidos en el altar. En los días que siguieron a su encuentro con el Creador, él argumentaba diciendo: si yo fuese poderoso como el Eterno, yo jamás me sometería al sacrificio. Él es fuerte, y brilla como el sol. Él podría con una sola palabra, expulsar todas las tinieblas, devolviéndonos el paraíso. ¿Para qué tanto sufrimiento? Con ese argumento, Caín suponía ser más sabio que el Creador. De esa forma, Caín se sumergía cada vez más en el abismo del orgullo y del egoísmo. ¿No había sido Lucifer junto con un tercio de las huestes celestiales atraídos por esa misma ilusión? El Creador, siendo bondadoso, no sellaría todavía el destino de Caín, sin antes procurar salvarlo de la ruina eterna. Esa gracia inmerecida, fruto del divino amor, sería concedida a todo el ser humano que viniese a nacer en este mundo.